sea Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Sean nuevamente bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. El Señor nos da el privilegio en este día de poder compartir la palabra en nuestro canal católico Levántate y Camina. Le damos las gracias porque nos da este privilegio grande de poder compartir con ustedes, poder meditar esta palabra que nos alimenta el corazón y que nos alimente el alma para poder ser mejores cristianos y poder hacer la voluntad del Señor. En este día, mis queridos hermanos, el Señor nos presenta el Evangelio tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 21, versículos del 23 al 27. Vamos a leer la palabra del Señor y para esto nos preparamos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también le voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago las cosas. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor en este día. Esta palabra que nos trae un gran mensaje, nos trae muchas cosas importantes que podemos tomar en cuenta, como es la autoridad de Jesús, la autoridad que Jesús tiene de parte de Dios. En este evangelio, mis queridos hermanos, se nos dice que Jesús responde a las autoridades. Jesús responde a los líderes religiosos con autoridad, esa autoridad que Dios le había otorgado a él por ser su hijo. La palabra de Dios nos narra, mis queridos hermanos, también el conflicto que Jesús tuvo con los sumos sacerdotes, con estos líderes religiosos de aquella época. Este conflicto que Jesús tuvo por haber hecho la purificación del templo, expulsando a los vendedores. Pues estos líderes religiosos se preguntaban que por qué Jesús había hecho estas cosas y con qué autoridad lo hacía. Pero ellos no lo hacían por poder respetar las leyes o por únicamente querer hacer las cosas bien. Ellos lo hacían porque pensaban que ellos eran los únicos que podían hacer las cosas. Ellos pensaban que todo aquello que se realizaba en el pueblo tenía que hacerse con el permiso de ellos. Ellos se creían la máxima autoridad. Cuando Jesús llegó al templo de nuevo, los sumos sacerdotes llegaron a ese lugar. Llegaron a ese lugar no para escuchar a Jesús, sino que llegaron para cuestionarlo. Pues toda respuesta que Jesús diera en aquel momento podía ser utilizada para poder acusarle a él, para poder condenarle y así poder matarle. ¿Qué era lo que ellos querían? Pues se sentían que Jesús estaba como quitándole la autoridad que ellos tenían en aquella época. Algo muy importante que este evangelio nos narra, mis queridos hermanos, es de que aunque Jesús era perseguido por estos líderes religiosos, él siempre de una u otra forma seguía haciendo las cosas con la autoridad que nuestro Dios le ha dado.
Y de esta forma, mis queridos hermanos, a través de los tiempos que la iglesia ha pasado, que ha sido perseguida, este ejemplo de Jesús ha ayudado mucho a la iglesia para que pueda seguir firme, porque a pesar de las persecuciones que ha tenido, el ejemplo de Jesús nos ayuda para que podamos seguir de pie en la fe que el Señor nos ha dado. Cuando Jesús, mis queridos hermanos, estos sumos sacerdotes le preguntan estas cosas, Él con autoridad también les hace una pregunta, mostrando la independencia que Él tiene y la libertad que tiene por ser el Hijo de Dios. Y les hace otra pregunta para poder hacer ver al pueblo de los deshonestos que eran estos sumos sacerdotes. Pues Jesús les hace la pregunta acerca del bautismo de Juan el Bautista. Les pregunta a ellos que si este bautismo viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres. Jesús tenía claro de que este bautismo, mis queridos hermanos, venía de parte de Dios. Y los sumos sacerdotes también tenían claro de dónde venía este bautismo, pero ellos dijeron que no sabían, con la única intención de poder ver de qué manera Jesús les respondía. Pero Jesús les responde diciéndole que Él tampoco les dirá con qué autoridad hace eso, pues estos líderes religiosos no merecían la respuesta de Jesús, porque mostraron lo deshonestos que eran, mostraron que ellos estaban buscando únicamente algo para poder perjudicar a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, a través de la vida, a través de las cosas que nosotros pasamos, muchas veces somos perseguidos, muchas veces somos cuestionados por ver lo que nosotros hacemos y realizamos cuando estamos en el camino del Señor. Muchas veces nos atemorizamos, muchas veces sentimos miedo porque no sabemos qué responder. Pero es importante preparar nuestro corazón, nuestra vida, para poder responder como Jesús lo hizo en aquel momento, con autoridad, la autoridad que Jesús y que Dios nos da a nosotros, de poder ser cristianos y poder llevar la palabra de Dios a todos aquellos lugares y poder hacer la voluntad del Señor. Porque nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad del Señor, así como Jesús lo hizo, así como Jesús llevaba la palabra, así como Jesús sanaba a los enfermos, así como Jesús llevaba ese amor, esa gracia hacia los demás. De esa misma forma también nosotros debemos llevar a los demás con autoridad y con amor. Jesús, mis queridos hermanos, no era una persona que llevaba una doctrina para que pudiera ejercer en aquel pueblo. Jesús llevaba, mis queridos hermanos, amor y vida, porque eso es lo que Jesús vino a este pueblo. Para eso Jesús vino a este mundo y para eso también nosotros estamos llamados, a llevar amor hacia los demás, a llevar la gracia que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor esté en nuestra vida y que podamos ser como Jesús, que aunque muchos nos quieran perseguir, aunque muchos estén en nuestra contra, nosotros siempre estar firmes en la gracia del Señor para poder llevar esta palabra que nos alimenta, esta palabra que nos ayuda a ser mejores personas en la sociedad. Así es que, mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en tu corazón. Amén.